Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas y series turcas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Y hoy, prepárense para un viaje cargado de emociones, giros inesperados y sobre todo muchísima pasión. Porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que llegarán en 2025. Y no son series cualquiera, Hablamos de venganza, de amores prohibidos, de intrigas familiares y de personajes que te robarán el aliento. Si eres como yo, un adicto a las series turcas y siempre estás buscando la próxima joya para maratonear, entonces este es tu vídeo. Vamos a explorar algunas de las producciones más esperadas que prometen mantenernos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que ponte cómodo, trae tus palomitas y prepárate para descubrir las series turcas que marcarán el 2025. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a nuestro canal, corre a hacerlo ahora mismo. No te querrás perder ni un solo análisis, tráiler, reseña o primicia que tenemos preparados para ti. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de las series que nos esperan en 2025. La primera que quiero mencionar se llama, tentativamente, Sombras del pasado. Lo que sí les puedo asegurar es que la trama es absolutamente adictiva. Imagínense esto, una joven aparentemente normal, descubre un oscuro secreto familiar que la vincula a un crimen cometido hace muchos años. A partir de ahí su vida da un vuelco radical y se ve obligada a emprender un peligroso camino de venganza, enfrentándose a enemigos poderosos y desenterrando verdades que preferiría haber ignorado. La protagonista, interpretada por la talentosísima, es una fuerza de la naturaleza. Su personaje es complejo, lleno de matices, y te aseguro que te va a conmover profundamente. Además, el elenco de apoyo es espectacular, con actores reconocidos que le dan aún más solidez a la historia. Lo que más me llama la atención de Sombras del pasado es la forma en que explora temas como la justicia, el perdón y las segundas oportunidades. Es una serie que te hace reflexionar sobre el peso del pasado y cómo éste puede influir en nuestras decisiones presentes. Profundicemos un poco más en Sombras del pasado. No se trata simplemente de una historia de venganza superficial. La serie se adentra en las profundidades de la psique humana, explorando las motivaciones detrás de cada acción y las consecuencias devastadoras que pueden acarrear las decisiones tomadas en el calor del momento. La protagonista, a quien llamaremos Elif, no es una heroína tradicional. Es una mujer con defectos, con dudas, con miedos. Su búsqueda de la verdad la lleva a cuestionar sus propios valores y a enfrentarse a dilemas morales complejos. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para obtener justicia? ¿Puede realmente encontrar la paz después de haber desenterrado un pasado tan turbio? Estas son algunas de las preguntas que Sombras del pasado plantea al espectador. Además, la serie no se limita a narrar la historia de Elif. También explora las vidas de otros personajes que están intrínsecamente ligados al secreto familiar. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos, sus propias motivaciones, sus propias razones para proteger o revelar la verdad. La serie se convierte así en un entramado de relaciones complejas y en un estudio profundo de la naturaleza humana. Y por supuesto, no podemos olvidar la ambientación. Sombras del pasado está filmada en locaciones impresionantes, desde las calles laberínticas de Estambul hasta las mansiones antiguas que guardan secretos centenarios. La fotografía es impecable, creando una atmósfera misteriosa y opresiva que envuelve al espectador y lo sumerge por completo en la historia. Pero no todo es venganza en la vida, también hay espacio para el amor. Y la siguiente serie que quiero compartir con ustedes, Laberintos del Corazón, es una oda al romance, pero no un romance cualquiera, un romance lleno de obstáculos y secretos. La historia gira en torno a dos jóvenes, y provenientes de mundos completamente diferentes. Él, un heredero millonario con un pasado tormentoso; ella, una chica humilde y trabajadora que lucha por sus sueños. Obviamente el destino, caprichoso como siempre, decide unirlos, desatando una pasión irresistible que desafía todas las convenciones sociales. Lo que hace especial a Laberintos del Corazón es la química innegable entre los protagonistas. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmite una intensidad que te dejará sin aliento. Además, la serie está ambientada en lugares preciosos, desde los rincones más lujosos de Estambul hasta los paisajes más pintorescos de la costa turca. Prepárense para suspirar y para creer nuevamente en el poder del amor verdadero, aunque éste tenga que superar las pruebas más difíciles.
Laberintos del corazón no es solo una historia de amor a primera vista. Es una exploración de las diferencias sociales, de las expectativas familiares y de los prejuicios que pueden obstaculizar el camino hacia la felicidad. El personaje masculino, a quien llamaremos Demir, ha crecido en un mundo de privilegios, pero también de soledad y de dolor. Su pasado está marcado por la pérdida y por la presión de cumplir con las expectativas de su familia. La protagonista femenina, a quien llamaremos Aylin, es una joven fuerte y decidida que ha tenido que luchar por todo lo que tiene. Su origen humilde la ha enseñado a valorar el esfuerzo y la honestidad, pero también la ha expuesto a la discriminación y al desprecio. Cuando Demir y Aylin se conocen, sus mundos chocan. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro, pero su relación se enfrenta a numerosos obstáculos. Las familias de ambos se oponen a su unión, sus amigos los juzgan y sus propios miedos los atormentan. ¿Podrán superar todos estos obstáculos y construir un futuro juntos? ¿O sucumbirán a la presión y renunciarán a su amor? Laberintos del corazón también explora temas como la ambición, la traición y el poder del perdón. Los personajes secundarios son tan complejos y bien desarrollados como los protagonistas, y sus historias se entrelazan para crear un drama cautivador que te mantendrá pegado a la pantalla. La serie es una mezcla perfecta de romance, drama y suspense, con giros inesperados que te sorprenderán en cada episodio. Ahora, si lo que buscan es una serie que los mantenga al borde del asiento con giros inesperados y una trama que no te da respiro, entonces tienen que ver El legado prohibido. Esta serie es un thriller psicológico que te atrapará desde el primer episodio. La historia comienza con la desaparición de un famoso empresario, un hombre poderoso y con muchos enemigos. Su hija, interpretada por, decide investigar por su cuenta, decidida a descubrir la verdad detrás de la desaparición de su padre. Pero a medida que profundiza en la investigación, descubre una red de secretos, mentiras y traiciones que la llevan a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y sobre las personas que la rodean. El legado prohibido es una serie que te hace dudar de todos. Cada personaje tiene algo que ocultar y a medida que la trama avanza, las sospechas se intensifican. Además, la serie está muy bien producida, con una fotografía impecable y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Si te gustan las series de misterio con un toque de drama familiar, esta es definitivamente para ti. Profundicemos en los detalles de El legado prohibido. La serie juega magistralmente con la ambigüedad y el suspense. Desde el primer momento, el espectador se ve inmerso en un ambiente de misterio y desconfianza. La protagonista, a quien llamaremos Daphne, es una joven inteligente y decidida, pero también vulnerable y atormentada por la desaparición de su padre. A medida que investiga, descubre que su padre no era el hombre que ella creía conocer. Tenía enemigos poderosos, secretos oscuros y una vida paralela que ella desconocía por completo. Daphne se ve obligada a enfrentarse a la verdad sobre su familia y a cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas que la rodean. Su madre, sus tíos, sus amigos, todos parecen tener algo que ocultar. ¿Quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo? ¿Quién está detrás de la desaparición de su padre? El legado prohibido es una serie que te mantiene en vilo hasta el final. La trama está llena de giros inesperados que te sorprenderán en cada episodio. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones son difíciles de descifrar. La serie también explora temas como la ambición, la codicia, la traición y el poder corruptor del dinero. La dirección es impecable con una fotografía oscura y una banda sonora inquietante que crean una atmósfera de tensión constante. Si eres amante de las series de misterio que te hacen pensar y te mantienen al borde del asiento, El legado prohibido es una opción que no te puedes perder. Pero esperen, que todavía hay más. Entre el fuego y la pasión, es otra de las series turcas que prometen arrasar en 2025. Esta serie combina elementos de drama histórico con romance y acción, creando una historia épica que te transportará a otra época. La trama se desarrolla en un periodo convulso y lleno de conflictos. En este contexto, dos clanes rivales se enfrentan por el control de un territorio estratégico. Pero como suele suceder en estas historias, el amor surge entre dos jóvenes pertenecientes a estos clanes, y. Su amor prohibido desafía las leyes de la guerra y las tradiciones ancestrales, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba su lealtad y su valentía. Entre el fuego y la pasión,
es una serie visualmente impresionante con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y escenas de batalla emocionantes. Además, la historia está muy bien documentada, lo que le da un toque de realismo que la hace aún más atractiva. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y aventura, no te puedes perder esta producción. Ahondemos en Entre el fuego y la pasión. La serie no solo se centra en el romance prohibido entre los protagonistas, sino que también explora la complejidad de las relaciones familiares, la lealtad al clan y el peso de las tradiciones ancestrales. La protagonista femenina, a quien llamaremos Zeynep, es una joven inteligente y rebelde que se niega a aceptar el destino que le ha sido impuesto. Sueña con la paz y la reconciliación entre los clanes, pero sabe que para lograrlo tendrá que desafiar las leyes y las costumbres de su pueblo. El protagonista masculino, a quien llamaremos Ali, es un guerrero valiente y honorable que se debate entre su lealtad a su clan y su amor por Zeynep. Sabe que su amor está prohibido, pero no puede evitar sentirse atraído por la fuerza y la determinación de Zeynep. Entre el fuego y la pasión, es una serie que te transporta a un mundo lejano y fascinante. La recreación histórica es impecable con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y una banda sonora épica que te sumerge por completo en la historia. Las escenas de batalla son emocionantes y realistas, y la tensión entre los clanes rivales es palpable en cada episodio. La serie también explora temas como la guerra, la venganza, la pérdida y el poder del amor para superar los obstáculos más difíciles. Si eres amante de las series históricas con un toque de romance y aventura, Entre el fuego y la pasión, es una producción que te cautivará desde el primer momento. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de El eco del silencio. Esta serie aborda un tema muy delicado, la violencia de género. La historia sigue la vida de una mujer que ha sufrido abusos por parte de su esposo. Decidida a escapar de esta situación, huye de su casa y busca refugio en un pequeño pueblo costero. Allí conoce a un hombre amable y comprensivo que la ayuda a reconstruir su vida y a recuperar la confianza en sí misma. Sin embargo, su pasado la persigue, y tendrá que enfrentarse a sus miedos para poder encontrar la felicidad. El eco del silencio es una serie dura, pero también muy inspiradora. Aborda un problema social importante y lo hace de una manera sensible y respetuosa. Además, la serie destaca la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo para superar las adversidades. Si buscas una serie con un mensaje poderoso y que te haga reflexionar, esta es una excelente opción. El eco del silencio se distingue por su tratamiento cuidadoso y realista de un tema tan sensible como la violencia de género. La protagonista, a quien llamaremos Denise, no es presentada como una víctima indefensa, sino como una mujer fuerte y resiliente que lucha por recuperar su vida. La serie no se limita a mostrar el abuso físico, sino que también explora las formas más sutiles de violencia psicológica y emocional que pueden destruir la autoestima de una persona. El personaje masculino, a quien llamaremos Khan, es un hombre amable y comprensivo que ofrece a Denise un refugio seguro y la ayuda a reconstruir su vida. Su relación no es idealizada, sino que se basa en el respeto mutuo y la confianza. El eco del silencio es una serie que te conmueve profundamente. Te hace reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo para superar las adversidades. Te muestra que no estás solo y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La serie también destaca la importancia de denunciar la violencia de género y de luchar por un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres y seguras. Es una serie dura, pero también muy inspiradora, que te dejará una huella imborrable. La actuación es magistral y la dirección es impecable, creando una atmósfera de intimidad y sensibilidad que te sumerge por completo en la historia. Y bien, ahí lo tienen. Un vistazo a algunas de las series turcas más explosivas que llegarán en 2025. Como ven, hay opciones para todos los gustos: venganza, romance, misterio, drama histórico y hasta series que abordan temas sociales importantes. Lo que todas estas producciones tienen en común es que prometen mantenernos enganchados desde el primer episodio, con historias apasionantes, personajes complejos y un nivel de producción impecable. La televisión turca ha madurado enormemente apostando por historias más complejas, guiones mejor elaborados y una calidad de producción que compite con las grandes series internacionales. Espero que este recorrido por el universo de las series turcas del 2025 les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas producciones que nos esperan, y que seguramente habrá muchas sorpresas más. Así que manténganse atentos a nuestro canal,
porque estaremos trayendo más información y novedades sobre el mundo de las series turcas. Estaremos analizando los trailers, entrevistando a los actores y compartiendo las últimas noticias de la industria. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya servido para descubrir nuevas series que les emocionen. Me encantaría saber cuáles de estas series les llaman más la atención. ¿Hay alguna en particular que les haya despertado la curiosidad? ¿Tienen alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Compartan sus opiniones, teorías y expectativas sobre estas nuevas series. ¿Creen que alguna de ellas se convertirá en un éxito mundial como Erkencikus o Aşk Memnu? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de pasión y drama, turco por supuesto. Adiós.